Bueno, mis hermanos, es un gozo estar con ustedes en este domingo para compartir la palabra. El pastor Iván se encuentra de viaje, como ustedes saben. El Señor ha sido bueno y ha permitido que él pueda estar esta noche viajando a Ecuador para poder servir en Ecuador en medio de pueblos indígenas, como él ya les ha comentado, ¿no? a este pueblo de los guaraníes. Recordamos seguramente por la historia de estos valientes misioneros que han ido a predicar y han dado la vida al hacerlo. Les pido, hermanos, que podamos orar por el pastor, por el tiempo que va a estar allá, y que el Señor pueda usarlo grandemente en medio de la labor que va a estar realizando. Así que, hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan. Y vamos a avanzar desde el versículo que nos quedamos en la anterior enseñanza. Para empezar, me gustaría comentarles una historia, queridos hermanos. No sé si ustedes han tenido una infancia donde sus papás o sus abuelitos les gustaba llevarles al campo los fines de semana. Muchos aquí en Tarija tenemos familiares que han vivido en el campo y que después se han venido a vivir aquí a la ciudad. Entonces, los tiempos familiares, los tiempos recreativos favoritos muchas veces de nuestros papás es ir al campo, ¿no? Los domingos en su mayoría, o las vacaciones también irnos al campo. Y en mi caso ha sido una bendición también poder ir al campo del lugar donde viene mi abuelita, al menos, que es la ciudad de, el lugar, que es una ciudad, el pueblito de Corán, que seguramente lo conocen, un lugar hermoso donde normalmente vamos a veces de paseo, vamos al río. Y en ese tiempo de niño, de poder ir algunas vacaciones, algunos domingos, me hice algunos amiguitos de este lugar, buenos amigos. Y me acuerdo hoy en especial de un amigo que tenía 7 añitos y se llamaba Edil. Y este amigo era muy ocupado porque él trabajaba a esa edad. A esa edad tenía una labor y parecía que nunca podía salir a jugar con nosotros. Así que un día yo decidí acompañarle a su trabajo. Y resulta que este amiguito de 7 años era pastor de ovejas. Era un pastorcito. Edil era un niño, para que más o menos lo puedan visualizar. Era un niño delgadito, chiquitito. Era, creo, más chiquitito de lo que debería ser para su edad. Bastante débil. Y estoy seguro, hermanos, que si en su labor él hubiera tenido que enfrentarse, por ejemplo, a un zorro, a un perro o tal vez a un puma, él no hubiera podido hacer absolutamente nada para defender a sus ovejas. De hecho, no se podía haber defendido él mismo, seguramente, y era muy peligroso para él hacer la labor que hacía. Por ejemplo, si una ovejita se hubiera caído de las peñas por donde pasaba para ir a los pastos, Edil no iba a poder hacer nada, no iba a poder cargar a la oveja, llevarla. Realmente era muy joven, muy niño y muy débil para la labor que le habían encomendado. Sin embargo, recuerdo bien cómo esas ovejitas respondían a su voz y confiaban plenamente en él. Cuando yo me quería acercar a ellas, me acuerdo que me tenían miedo, se iban. No había forma de que yo les pueda, no sé, hablar como un perrito o algo así. No podías tocarlas, se alejan. No sé si les ha pasado eso cuando han intentado acercarse a ovejas, sobre todo cuando están libres. Me tenían miedo. Y cuando yo les quería dar una orden, porque también quería hacer lo que hacía mi amiguito, no me hacían caso, ni un poco. Pero a Edil lo seguían siempre. Y el motivo, hermanos, era sencillo. Ellas no me conocían, pero conocían a Edil. Y Edil las conocía muy bien. Hermanos, nuestro pastor
Nuestro pastor no es un pastor débil y pequeño como Edith. Nuestro pastor es un ser todopoderoso y es el ser más digno de confianza de todo el universo. Pero la pregunta para nosotros es la siguiente: ¿conocemos a ese pastor? Y tal vez una pregunta más importante sería: ¿ese pastor nos conoce a nosotros? Hermanos, al final de esta enseñanza me gustaría que respondamos una pregunta más. ¿Vamos a confiar en ese pastor? Vamos a dar lectura a la porción que nos toca estudiar hoy, que está en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, del verso 7 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 10, del verso 7 al 21. Voy a dar lectura rápidamente de esta porción, que es un poco extensa. Dice la palabra del Señor: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de demoniado. Pues ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Acompáñame a orar una vez más. Señor, queremos entregarte esta palabra y este tiempo de predicación. Padre, quiero pedirte, Señor, que puedas usar esta mañana, Señor, como un instrumento tuyo, a pesar de mi debilidad, Señor, a pesar de mí, Señor. Úsame, Padre, por amor de tus ovejas, Señor. Padre, ayúdanos a estar atentos para recibir tu palabra, Señor, para poder ponerla en práctica. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El título de la enseñanza del día de hoy, queridos hermanos, es El poderoso buen pastor. El poderoso buen pastor. Vamos a dividir en tres partes la enseñanza. La primera parte vamos a ir del verso 7 al 10, la segunda parte del 11 al 16 y la tercera parte del 17 al 21. El argumento que deseo exponer esta mañana es el siguiente: Jesús es el poderoso buen pastor que pone su vida de forma voluntaria para salvar a sus ovejas. Jesús es el poderoso buen pastor que pone su vida de forma voluntaria para salvar a sus ovejas. La primera parte de este texto y la primera parte de esta prédica, como les decía, del verso 7 al verso 10, he titulado la primera parte: Jesús, la puerta de las ovejas. Jesús, la puerta de las ovejas. Voy a pedir a alguien que pueda
dar lectura a esta porción del verso 7 al verso 10. ¿Alguien que pueda ayudarme, por favor? Adelante, hermanita Esther. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, amén. Hermanos, recordemos un poco el contexto de esta porción. Jesús se encuentra hablando principalmente con ¿quiénes? ¿Recuerdan? Con los fariseos. Principalmente con los fariseos, con los judíos, que habían preguntado, ellos habían preguntado un poquito atrás, si ellos eran ciegos espirituales. Ellos decían: ¿acaso dices que somos ciegos o estás insinuando eso? Después de que Jesús había sanado al ciego de nacimiento, Él les había dicho que son culpables por afirmar que ven cuando en realidad son ciegos espirituales. Jesús los estaba confrontando. Después, Jesús le da una ilustración o una alegoría para explicar una verdad muy profunda, que es la prédica del anterior domingo. Una verdad que tiene que ver con la relación que Él tiene con aquellos que el Padre ha escogido para salvación. Pero los fariseos, la audiencia original, no entendió el mensaje. Prácticamente terminaba la anterior porción en que ellos escucharon, pero no entendieron qué les quiso decir. Bueno, entonces ahora Jesús explica y desglosa más la idea que pretendía comunicar. Y comienza diciendo lo siguiente: yo soy la puerta de las ovejas. Hermanos, esto significa que la única forma de poder entrar al redil y salir hacia verdes pastos es por medio de Jesucristo. No hay otra manera, legítima al menos, de poder hacerlo. Jesús antes había dicho que el que no entra por la puerta hacia las ovejas es un ladrón y no es el verdadero pastor. No sé si recuerdan, el ladrón hace eso, el ladrón se mete por un lugar que no es legítimo para entrar al redil. Y después de aclarar que Jesús mismo es la puerta, añade que todos los que vinieron antes de Él eran ladrones y salteadores. Que todos los que vinieron antes de Él eran ladrones y salteadores. Claro que no se está refiriendo a todos los profetas o a los enviados del Señor, para nada, pero se refiere principalmente a aquellos que habían entrado de forma ilegítima a querer pastorear y gobernar a las ovejas que le pertenecen al Señor. Los ladrones o salteadores de ovejas de ese tiempo, hermanos, no eran como los de ahora. No sé ustedes, hermanos, pero yo me imagino ahora, cuando pienso en el acto de robar ovejas, yo me imagino un camión Nissan Cóndor parqueado ahí afuera de un corral de ovejas, ¿no? Y me imagino ahí unos cuantos hombres metiendo una por una las ovejas al Nissan Cóndor y después partiendo para venderlas, no sé si al matadero o algún lugar, y hacer efectivo, que tal vez es lo que haría hoy unos ladrones profesionales, podríamos decir, de ovejas. Pero en ese tiempo era diferente, hermanos. Un ladrón de ese tiempo primero buscaría una forma de sacar la mayor cantidad de ovejas posibles del redil, del corral. Posiblemente iba a buscar una manera de sacarlas, tal vez incluso derribando una parte del muro para hacer otra puerta, otra manera de sacarlas del lugar. Y ese era el primer objetivo de ese ladrón: ¿cómo las saca? No era por la puerta, era por otro lugar. Y el segundo paso era: bueno, ¿y ahora cómo me las llevo? Porque en ese tiempo no había Nissan Cóndor y no había otras alternativas para poder movilizar, no 1, 2, 3, 4
posiblemente decenas, o me animaría a decir incluso hasta cientos de ovejas, muchas ovejas. Seguramente la estrategia más lógica sería buscar dirigir a las ovejas, pastorearlas a las ovejas, llevarlas, arrearlas hacia caminos de su interés, llevarlas por sus propios caminos, buscando llegar a un lugar donde tal vez las podían matar con tranquilidad o venderlas y hacer el negocio que pretendían hacer. Pero las ovejas que tienen un pastor no obedecen a cualquiera, como el ejemplo que les daba de mi querido amigo Edil. Cuando yo quería llamar a las ovejitas, se asustaban, que tenían miedo y se iban por todo lado. Ellos solo obedecerían a la voz de su pastor, solo en él confiaban, porque saben que él las lleva hacia verdes pastos y que nunca les va a hacer daño. Al principio tal vez también les tenían miedo, pero cuando vieron que ese pastor no les hace daño, las cuida, las lleva hasta los pastos y cumple con lo que promete, podríamos decir, entonces se va generando un lazo de confianza. Por esto Jesús dice que las ovejas no le oyeron. Entraron los ladrones, los salteadores, pero no, las ovejas no les oyeron. Todos aquellos líderes o incluso falsos mesías que vinieron antes de Jesús llegaron al redil sin pasar por la única y legítima puerta, y trataron después de dirigir o guiar a la vida del pueblo de Dios buscando sus propios beneficios. Esa es la comparación que está haciendo Jesús con esta alegoría. Él está hablando de los líderes de la época principalmente, que eran como ladrones, y que todos los que operaron de manera similar en los años anteriores eran también ladrones. Seguramente entre esos ladrones estaban los líderes religiosos del tiempo de Jesús, los que habían echado fuera al ciego, ¿recuerdan? Habían echado fuera al ex ciego de la sinagoga, y los que estaban en ese momento pastoreando a los fariseos oyentes. Jesús se está refiriendo a los pastores de ese momento, de sus oyentes, de los fariseos. Jesús prácticamente les está diciendo a estos fariseos: yo soy la única entrada a la salvación y el único camino hacia la vida eterna de abundancia y de plenitud. Tus pastores solo te llevarán a la muerte y a la perdición eterna. En ese momento, en ese contexto, seguramente había una fuerte presión de parte de los líderes religiosos para rechazar a Jesús. Seguramente ellos estaban metiendo conceptos, ideas y términos de rechazo hacia Jesús, incluso amenazando fuertemente para que sus ovejas dejen de escuchar a este nuevo pastor. Pero aquellos que en verdad podían reconocer la voz de Dios escuchaban lo que Jesús tenía para decirles. Entre ellos estaba el antes ciego y los discípulos de Jesús. Ellos también eran judíos, ellos también eran parte del sistema religioso del tiempo, pero ellos escucharon la voz de Cristo. Ellos habían encontrado la puerta, aquella que les permitía entrar al redil para recibir cuidado y protección, y también salir para llegar a verdes pastos, siguiendo y obedeciendo a su verdadero pastor. Así que, querido hermano o hermana, si quieres ser salvo o deseas llevar a alguien hacia la salvación, Jesús es la única puerta que lleva a la salvación. No hay otro. Si quieres tener vida eterna y vida en abundancia verdadera, Jesús es la única puerta que te lleva hacia Él. Todas las demás puertas, todos los demás caminos, todos los demás pastores te llevarán a la perdición eterna. Te dejarán en la perdición eterna.
Hermanos, el mundo está lleno de puertas alternativas y de ladrones mentirosos y de falsos pastores que nos ofrecen grandes cosas si les seguimos. Pero solo hay una voz que debemos oír, hermanos, la del verdadero pastor y dueño de nuestras vidas. Solo Él tiene el propósito de darte vida en abundancia, y solo Él tiene el poder para hacerlo. Solo Él quiere, solo Él puede. Recordemos esto para siempre. Jesús es la única puerta hacia la vida eterna. Jesús es la única puerta hacia la vida eterna. Pero no solo esto, no solo es la puerta. Jesús también es el poderoso buen pastor que pone su vida de forma voluntaria para salvar a sus ovejas. Vamos a pasar a la segunda parte de esta porción, para lo cual voy a pedir que alguien me ayude con la lectura del verso 11 al verso 16. He titulado la segunda parte: Jesús, el buen pastor de las ovejas. Jesús, el buen pastor de las ovejas. ¿Quién me puede ver, hermano Nelson? Del verso 11 al verso 16, adelante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hasta el 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Bueno, en esta porción, después de que Jesús se ha identificado como la puerta, ahora Él se identifica como el buen pastor prometido y profetizado con anterioridad. Jesús se identifica como el pastor que Dios enviaría en cumplimiento de las profecías mesiánicas. Seguramente ahora sí, en este punto, los fariseos comenzaban a entender algo diferente. Aquí la audiencia de judíos comenzaría a recordar algunos textos de los profetas que hablaban sobre esto. Existían varios pasajes de distintos profetas que profetizaban que Dios enviaría a su pastor para pastorear su pueblo, para rescatar su pueblo. Tal vez el que más nos puede ayudar dentro del contexto en el que estamos ahora es Ezequiel capítulo 34. Vamos a ir rápidamente a Ezequiel capítulo 34. Voy a leer dos partecitas de este capítulo. De hecho, todo el capítulo 34 nos sirve de mucha edificación para robustecer el argumento de esta prédica. Sin embargo, vamos a leer dos partes, del 8 al 10 y después del 22 al 23, al 24. Bien, voy a dar lectura. Decía el profeta Ezequiel, obviamente él está diciendo un oráculo de Dios, hablando las palabras que Dios le había dicho. Y Dios decía esto: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy en contra de los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas.
ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Continuando en Ezequiel, un poco más adelante, del verso 22 en adelante, dice: yo salvaré a mis ovejas. Yo salvaré a mis ovejas, dice Dios, y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Esto es un poco de ese capítulo que nos habla claramente del Mesías que enviaría en rescate de las ovejas, para que Dios mismo sea el que las pastoree. Jesús es el cumplimiento de esta promesa, amados hermanos. Él es el buen pastor que viene a salvar a las ovejas del estado de perdición que se encuentran. Las ovejas perdidas de la casa de Israel fueron la prioridad y el ministerio, fueron la prioridad del ministerio terrenal de Jesús. Eso lo podemos ver en los evangelios. Y el Mesías prometido no solo las rescataría de la perdición que se encontraban, sino que también las rescataría del dominio abusivo y corrupto de las autoridades religiosas que las gobernaban. Líderes que buscaban su propio beneficio y no el del pueblo de Dios. Jesús estaba revelando como el legítimo pastor de las ovejas de Israel. Él es el legítimo pastor de las ovejas de Israel y estaba llamando a sus ovejas a seguirlo. Pero hermanos, aunque esta profecía, esta promesa de Dios era en primera instancia para el pueblo de Israel, aquí encontramos algo maravilloso. Su palabra nos muestra que el Señor tiene ovejas de otros redil. Ahí estamos nosotros, hermanos. Él tiene ovejas de otro redil que también vino a salvar, las cuales son llamadas gentiles. Todos aquellos que no son parte del pueblo de Israel. Ovejas que no pertenecen al pueblo de Israel, pero son ovejas a quienes el Señor también conoce, y que ellas conocen al Señor, al pastor, y reconocen su voz. ¡Qué maravilla, hermanos! Ovejas que tendrían el privilegio de entrar en una relación profunda y maravillosa con el Dios de Israel, con el único y verdadero Dios. Qué maravilloso es ser conocidos por Dios de esa manera, queridos hermanos. Y al mismo tiempo, qué maravilloso es poder conocer a Dios de esa manera. Conocerlo así y que Él nos conozca de esa manera es un privilegio que deberíamos agradecer siempre al Señor. En Cristo se estaba cumpliendo este plan del Señor. ¿Cuál era su plan? Él llegaría a ser pastor de un solo rebaño, compuesto por toda la iglesia de la historia, tanto gentiles como judíos. Un solo pastor, un solo rebaño. Este era el plan eterno de Dios, era traer salvación a todas las naciones, pero comenzando desde el pueblo de Israel. Pero el cumplimiento de este maravilloso plan tenía un precio muy alto que se debía pagar. Para salvar a todas las ovejas, el pastor y dueño tendría que dar su propia vida. Ahora, hermanos, ¿ustedes imaginan un pastor humano de ovejas, animales, dando su vida por ellas? ¿Se imaginan a una persona con familia, tal vez con todo lo que tenemos, entregando su vida por unas simples ovejas, podríamos decir? Imaginen esta situación, pensemos un poquito, entremos un poquito en lo que Jesús quiere que mediten sus oyentes. Imagínense que está el pastor de las ovejas trabajando un día normal en los pastos, cuidando las ovejitas, y de pronto se aparece un tremendo lobo por el horizonte, un lobo de esos grandotes,
comienza a acercarse al redil. En ese momento el pastorcito se da cuenta de que el lobo ha decidido atacar al rebaño y no hay forma de que cambie de decisión. En ese momento el lobo está decidido de matar al menos a una oveja, dañar a todas las que pueda y dispersarlas a todas, alejándolas por caminos lejanos donde muy probablemente serían presas de otras fieras o morirían de sed, de hambre o de calor. Es decir, hermanos, tal vez imaginamos que cuando un lobo ataca a las ovejas en el campo, se comerá unita a lo mucho, ¿no? Pero el ataque de un lobo de estos a un redil de ovejas es fulminante. Es fulminante, principalmente porque las va a alejar a caminos peligrosos donde nunca más pueda volver. Deja todas en situación de muerte. El ataque del lobo deja a todas las ovejas en situación de muerte. Y la única forma de evitarlo para ese pastor que ha entendido esa realidad, desde el momento que ve al lobo acercarse, la única forma de evitar esta situación es enfrentarse al lobo. No hay otra alternativa. Si quiere evitar que todas las ovejas sean dejadas en situación de muerte, el pastor tiene que enfrentar al lobo en una batalla que con seguridad terminaría con la vida del pastor. Con seguridad. Pero en una batalla que también dejaría al lobo herido, posiblemente herido de muerte o lo suficientemente debilitado para evitar el ataque a las ovejitas. No hay forma de que el pastor quede con vida si decide enfrentar al lobo. No hay forma. Pero si huye, no hay forma de que las ovejas se salven. Esa es la situación en la que se encuentra ese pastor. Ahora, ¿qué harían ustedes? ¿O qué haría ese pastor? ¿Cómo tomaría esa decisión? Bueno, yo creo que si se trata de un pastor que simplemente fue contratado para cuidar a las ovejitas, huirá de ahí, porque no vale la pena perder su vida para salvar su trabajo. Además, la vida de una persona es mucho más valiosa que la de una ovejita. No tiene sentido que el pastor muera para salvar a unas simples ovejas. Pero ahora, pónganse en este lugar. ¿Qué pasaría si no se trataría solo de ovejas? Y en su lugar se trataría de la esposa amada de ese pastor. ¿Qué pasaría si en lugar de ser solo las ovejas, quienes estarían en peligro de muerte sería la esposa del pastor y sus hijos? ¿Cómo cambia la situación? Pónganse en el lugar, varones, hermanos, pónganse en el lugar. ¿Cómo cambia la situación? Si sería eso, estoy seguro de que no dudarían en poner su vida por aquellos que aman, para salvarlos de ese lobo. Porque hay un vínculo tan profundo que tienen con su familia o con aquellos que aman, y un lazo tan estrecho, una relación tan profunda con ellos, que van a actuar porque los aman. Hermanos, así de valiosa es cada oveja del buen pastor. Así de valiosa, porque son ovejas de su propiedad, y él no las ve como simplemente algo, como un activo para aprovecharse. Son suyas, ¿sí? Sino que tiene una relación profunda con cada una de ellas. Hay un vínculo. El buen pastor no dudaría por un instante en poner su vida para salvar sus ovejas. Leamos nuevamente el verso 14 y 15. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Fíjense con qué lo está comparando.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, el vínculo que tiene el buen pastor con sus ovejas es similar al vínculo que tiene el Hijo de Dios con el Padre. Es similar a ese vínculo. Un lazo tan fuerte y profundo que nada ni nadie puede romperlo por toda la eternidad. Esa es la relación y el vínculo que tiene cada creyente con su buen pastor y dueño, el Señor Jesucristo. Jesús estuvo dispuesto a dejar su trono de gracia, su trono de gloria, y venir a este mundo en forma de siervo y humillarse hasta lo más profundo y enfrentarse cara a cara al pecado y a la muerte para salvarnos de la condenación eterna. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros hoy tenemos vida y vida en abundancia. El buen pastor dio su vida por sus amadas ovejas. Las ovejas recibieron vida, pero el pastor recibió muerte en la cruz. Las ovejas fueron llevadas a verdes pastos, pero el pastor fue llevado a la tumba. Pero la historia no termina en la tumba de este buen pastor. Porque nosotros, hermanos, tenemos un todopoderoso buen pastor. Esa es la diferencia, ese es el punto de este texto. Nosotros no solamente tenemos un buen pastor, hermanos, tenemos un poderoso buen pastor. Él resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado y al maligno. Hoy Él va por delante nuestro y nos llama a caminos de vida eterna. Recordemos esto para siempre, hermanos. Jesús es el poderoso buen pastor que pone su vida de forma voluntaria para salvar a sus ovejas. Vamos a ir a la tercera y última parte, donde vamos a leer del verso 17 al 21. ¿Alguien que pueda ayudarme con esta porción? He titulado esta tercera parte: Jesús, el sacrificio voluntario por las ovejas. Jesús, el sacrificio voluntario por las ovejas. ¿Quién puede leer del verso 17 al 21? ¿Alguna otra persona? ¿No hay nadie? Bien, lo leo. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Y decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hermanos, Jesucristo no solamente es la puerta, Él es la única puerta, pero no solamente es la puerta. Jesús no solamente es el buen pastor, hermanos, Él es el buen pastor, pero no solamente es el buen pastor. Jesucristo es el Dios todopoderoso y eterno. Es aquel que tiene el poder para entregar su vida y tiene el poder para volverla a tomar. En este punto de su ministerio, en esta parte del ministerio de Jesús, de su vida terrenal, Jesús tenía plena conciencia de lo que iba a hacer y de lo que iba a pasar. Él la tenía clarísima, hermano. Él estaba caminando voluntariamente hacia la cruz, sabiendo que Él tenía el poder para poner y para tomar su vida. Nadie ni nada puede quitarle la vida al todopoderoso e inmortal Dios, hermano. Nada ni nadie puede quitarle la vida al todopoderoso e inmortal Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para poder dar su vida por nosotros? Se hizo hombre.
Él se hizo hombre para poder morir en rescate nuestro. Solo su muerte podía salvar a sus ovejas de la condenación eterna. Y esta maravillosa obra de gracia traería gloria eterna al Padre y al Hijo. En primer lugar, Jesús no fue llevado en contra de su voluntad a la cruz, hermanos. No es que llegaron los alguaciles, los guardias, y Jesús no pudo evitar ir a la cruz. ¿Okay? No hay fuerza humana que pueda llevar a Dios en contra de su voluntad a hacer algo. Él tenía el poder para librarse de esto con una facilidad, pero no lo hizo. En segundo lugar, Jesús no fue vencido por el enemigo cuando fue llevado a la cruz. No fue una victoria del enemigo, de Satanás, sobre Jesús, hermanos. La cruz traería la derrota definitiva de Satanás. Era la victoria de Jesús sobre el enemigo. Y en tercer lugar, Jesús no fue enviado por el Padre a la cruz en contra de su voluntad. No fue obligado por el Padre, hermanos, sino que el Hijo decide obedecer el plan del Padre de forma totalmente voluntaria. Nadie puede torcer el brazo del Todopoderoso. Por eso el Padre lo ama, dice la palabra. Por eso me ama el Padre, porque el Hijo voluntariamente decide cumplir con este maravilloso plan, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, y el nombre de Dios sería alabado y adorado por toda la eternidad. Jesús lo hace de manera voluntaria, porque Él es Dios. Pero hermanos, déjenme decirles algo muy importante también, porque a pesar de que Jesús era todopoderoso y era Dios, también había tomado forma humana. Él era un hombre y Él no deseaba recibir todo ese incomparable sufrimiento que produce la ira de Dios vertida sobre la cruz. Él no quería atravesar el sufrimiento. En ese sentido, Él no quería pasar por la cruz. No es que Él deseaba sufrir y morir. No fue fácil para el Señor. En la noche más oscura, antes de ser arrestado, Jesús se encontraba apenado hasta la muerte, sudando sangre, y oraba una y otra vez: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Hermanos, el sacrificio de Jesús era mucho más grande que solamente el sufrimiento de los clavos, de las espinas, de los azotes, de estar colgando en un madero. Él recibiría la ira de Dios el Padre sobre él, y en la medida correspondiente al pago por todos los pecados de sus ovejas. Voy a repetir para que entiendan la magnitud de lo que iba a recibir Jesús en la cruz. Él recibiría la ira de Dios sobre él, pero en la medida que corresponde al pago de todos los pecados cometidos por todas sus ovejas. Él bebería la copa llena de la ira de Dios para que nosotros no tengamos que hacerlo. Él recibiría el desprecio del Padre para que nosotros recibamos su perdón y su amor. Hermanos, Jesús era consciente de todo esto. Él era consciente de todo esto, y aún así caminó voluntariamente hacia la cruz. Cuando la turba llegó para arrestarle, hermanos, y después del beso de Judas, Pedro toma una espada y le corta la oreja a uno de los oficiales, y comienza la resistencia para que no se lo lleven a Jesús, la resistencia humana. ¿Y qué hace Jesús? ¿Recuerdan qué hace Jesús? Guarda esa espada, le dice a Pedro.
Y en Mateo 26:53 dice lo siguiente: ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Entonces, si hago eso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tenía que suceder? Que debe morir el Hijo de Dios en la cruz. ¿Cómo se cumpliría si Jesús hacía así y venía a defender a los ángeles? No había forma. Jesús había decidido conscientemente hacer esto. Pero ¿cuándo lo había decidido? ¿Cuándo Jesús ha tomado esa decisión? No lo hizo en medio de su ministerio terrenal. Él ya lo había decidido desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Él vino a cumplir con las escrituras que revelaban su voluntad definida en la eternidad pasada. Él vino a cumplir con el plan de Dios, del cual él ya había sido parte. Pero déjenme decirles una vez más que esto no fue nada fácil para Jesús. Esto no fue nada fácil. Isaías 53:7 dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No puso resistencia alguna. Jesús no deseaba toda esta angustia, hermanos. Él no deseaba todo este sufrimiento, pero esa copa no podía pasar de él. Y por amor al Padre y a cada una de sus ovejas puso su vida por nosotros. Hermanos, no puedo describir con palabras lo maravilloso que es esto. Solo puede ser revelado a aquellos que miran la cruz y ven lo maravilloso de lo que ha hecho Dios ahí. No puedo explicar lo increíble que es lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo en la cruz. Es demasiado. Solo Él puede revelarlo. Y espero que si alguien no lo puede ver todavía, Dios le dé luz y dejen de ser ciegos espirituales para poder ver a Cristo. Aquí termina la conversación con los judíos y con los fariseos. Aquí acaba esa porción de este capítulo. Y los últimos versos nos dicen lo siguiente: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Y decían otros: estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Mientras algunos acusaban a Jesús de estar endemoniado y loco, perdido, otros no podían dejar de oír y maravillarse por lo que él decía y hacía. Sus ovejas escuchaban su voz. Las ovejas de otros pastores repetían lo que sus pastores decían acerca de Jesús. Siempre después de una revelación de Jesús como esta, así como la que tenemos hoy delante nuestro, quedan solamente dos grupos: los que creen y no son condenados, y los que no creen y ya han sido condenados. ¿En qué grupo estás tú hoy? ¿En qué grupo estás? ¿Escuchas la voz de Jesús? ¿Puedes oír su voz? ¿Eres realmente una de sus ovejas? ¿Puedes ver lo maravilloso que es Cristo, nuestro buen pastor? ¿Lo puedes ver? Cada uno tiene una respuesta en su corazón, pero si la respuesta es sí, alábale y adórale con todo tu corazón. Maravíllate nuevamente por lo que Dios ha hecho por ti. Vuélvete a llenar de gozo por el amor que has recibido en Cristo. Medita una y otra vez en esta verdad del Evangelio. Que no se haga común, no te acostumbres, que lo maravilloso no se vuelva cotidiano, que lo extraordinario no se vuelva ordinario, hermanos. Que podamos ver una y otra vez a la cruz y nos maravillemos de lo que ha hecho Dios por nosotros. Recuerda esto para siempre: Jesús, el poderoso buen pastor que pone su vida de forma voluntaria para salvar a sus ovejas. Jesús es el poderoso buen pastor que pone su vida de forma voluntaria para salvar
a sus ovejas. Para terminar, hermanos, voy a hacer 3 aplicaciones rápidas que me gustaría que podamos llevarnos para recordar esta porción, porque ha sido una porción extensa y quisiera que podamos integrar 3 aplicaciones finales. La primera: Jesús es la única puerta que nos lleva a la vida eterna. Hemos visto esta verdad. Todas las demás nos dejan en nuestro estado de condenación eterna. Así que no busques otras puertas. No busques otras puertas en tu vida. Y si ya entraste por la única y verdadera puerta, ahora debemos guiar a otros hacia ella. Guiemos hacia los demás y los apuntemos, los guiemos hacia Jesús. En segundo lugar, Jesús es el buen pastor de tu vida. Jesucristo es el buen pastor de tu vida. Escucha su voz y sigue creciendo en esa relación profunda con Él. Sigue creciendo. Qué privilegio, Él nos conoce. Sigamos conociéndolo. Si eres una de sus ovejas, recuerda que tienes un vínculo tan profundo con Él que nada ni nadie podrá romperlo jamás. Qué gozo. Y por último, Jesús dio su vida voluntariamente para salvarte. Él dio su vida de manera voluntaria para salvarte. No tenemos un pastor débil que puede ser vencido por cualquier fiera. Tenemos un pastor digno de confianza. Así que no busquemos, hermanos, hacer nada en nuestras fuerzas. No busquemos salvarnos en nuestras fuerzas, no podemos. No busquemos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, no podemos. No busquemos nuestra propia sabiduría. Si somos simples ovejitas, actuemos como tales y comencemos a depender y confiar más en el todopoderoso buen pastor que dio la vida por ti y que hoy cuida de ti. Acompáñame a orar, amados hermanos. Señor Dios bendito, gracias por este tiempo donde podemos meditar en tu palabra, Señor, en tu evangelio, en lo que tú has hecho con nosotros. Mi Señor, es maravilloso poder ver cada vez con más claridad la obra de Cristo en la cruz. Poder ver y recordar una vez más que no hay otra puerta para ser salvo, que Cristo es la puerta. Poder recordar de que tú eres nuestro buen pastor, el dueño de nuestras vidas, pero sobre todo recordar de que tú has dado tu vida de forma voluntaria para salvarnos, que tú eres el todopoderoso pastor que ha entregado su vida y que la ha vuelto a tener, y que hoy podemos escuchar tu voz, crecer en esta relación y en este vínculo maravilloso que tú has creado, y caminar hacia la vida eterna con gozo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanitos, vamos a pasar ahora